Hola, Dios te bendiga, bienvenido a este nuevo video. Te invitamos a que si no estás suscrito, que lo hagas y le actives la campanita para que te llegue la notificación de que hemos subido un nuevo video. Y así nos ayudes a compartir el Evangelio, a compartir la palabra de Dios y llegar a aquellas almas que lo necesitan. Si ahí donde tú estás, te invito a que tú tomes una Biblia y para que corrobores que lo que aquí te estamos predicando es palabra de Dios. Quiero compartirte en esta tarde y quiero que me acompañes. Quiero compartirte que existe un mundo espiritual. Y quiero que me acompañes a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6, el verso 12. Nuestro hermano Tomasito, como siempre, nos va a apoyar con la lectura de la palabra. Hermano Tomás. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén, amén. Existe, hermanos, existe un mundo espiritual, algo que no podemos palpar, algo que no podemos ver, pero más sin embargo está ahí. Quiero compartirte en esta tarde algunos pasajes en la Biblia que literalmente, si los leemos, literalmente es algo que pasa en la humanidad, o sea, en lo material también, en algo, en la materia que podemos ver. Pero tras esos pasajes hay un trasfondo espiritual. La Biblia nos enseña que todo el tiempo hay una lucha espiritual, hay una lucha con aquellos espíritus, con el Espíritu Santo de Dios, pero nosotros no podemos verlo. ¿Recuerdan el pasaje cuando, mira, quiero compartirles, pues Dios siempre tiene propósitos en nuestra vida, propósitos buenos. Desde el principio Dios tenía el propósito de crear al ser humano con el propósito de que el ser humano no sufriera, no padeciera ningún tipo de aflicción, ningún tipo de necesidad. Por eso Él crea el jardín del Edén y crea al hombre y a su esposa para que ellos vivan en paz y tengan una relación y una comunión con Dios. Eso era el propósito de Dios para el ser humano. Pero cuando el ser humano peca, se aparta, se separa de Dios. Pero detrás de eso existe un trasfondo espiritual. En Génesis 3 nos relata la Biblia que dice que estaba en el jardín Eva y Adán. Pero dice que había una serpiente, un animal que era astuta la serpiente, dice la Biblia. Pero dice la Biblia que la serpiente le habla a Eva. ¿Se pueden imaginar ese pasaje? ¿Cómo era posible que una serpiente hablara con un ser humano? ¿Se imaginan eso? ¿Imaginan la magnitud? ¿Qué era lo que la serpiente tenía para que pudiera hablar con Eva y con Adán? Yo creo que si hoy en día nos hablara una serpiente no lo creeríamos. Yo creo que hoy en día si nos hablara una serpiente y le diríamos a nuestros vecinos o en la iglesia donde acudimos o nos congregamos, nos dirían que estamos locos, porque no es muy común en estos días. Pero en aquel tiempo sucedió. ¿Qué pasó ahí? Realmente cuando la serpiente habla, lo permite Dios con un propósito. Y esa serpiente habló, es decir, Satanás habló por medio de la serpiente. Así literalmente fue esa situación, ese pasaje. Estaba Adán con Eva y la serpiente les habla. Pero en realidad no era la serpiente, era Satanás quien quería hacer caer y pecar a Adán y a su esposa. ¿Para qué? Para que los planes de Dios
de tener a sus hijos bien, fallara, fracasara ese plan de Dios. La serpiente hizo su trabajo, Satanás hizo su trabajo por medio de la serpiente. Hizo pecar a Adán y a Eva. Por tanto, quería sabotear los planes de Dios. Porque siempre Dios ha tenido el plan de que sus hijos, de que la humanidad estuviera bien. A partir de eso, de este pasaje, ellos son expulsados del Edén y se van y los expulsa y empieza una vida cotidiana afuera. El varón a trabajar y la esposa en su hogar con su familia, a atender a su familia. Pero yo quiero compartirle un pasaje que se encuentra en Génesis, el capítulo 4, el versículo 5 al 8. Nuestro hermano Tomasito va a dar lectura, algo que literalmente pasó. Y a simple vista y a los ojos naturales del ser humano, pues fue un pasaje que comúnmente se ha predicado acerca de la ofrenda de Caín y de Abel. Pero en ese pasaje hay un trasfondo espiritual. Una vez más, Satanás queriendo sabotear los planes de Dios. Nuestro hermano Tomasito nos va a dar lectura a esta porción de la palabra. Hermano Tomás. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén, amén. Aparentemente siempre se ha predicado acerca de la ofrenda de Caín. Mire, el pasaje nos narra y dice que Caín puso en su corazón tomar de su fruto, porque él era agricultor, podríamos decir. Él cultivaba frutas y tomó de lo mejor, no tomó de lo peor. Él puso en su corazón, bueno, voy a dar una ofrenda a Dios. Entonces toma del fruto de los árboles y presenta la ofrenda a Dios. Eso lo hizo Caín. Abel era pastor, era cuidador de ovejas, tenía él animales. Entonces toma de lo más gordo, y lleva una ofrenda a Jehová. Las dos ofrendas eran buenas. Pero mire, hasta ese momento no tienen una comunión con Dios. Ni Caín ni Abel han hablado a Dios. Ni mucho menos Dios ha hablado con ninguno de los dos. Ellos van y presentan una ofrenda porque quizás Adán instruyó a sus hijos de que existía un Dios, de que ellos tenían una relación con Dios, de que ellos hablaban con Dios. Pero el pasaje hasta este punto no nos enseña que Dios ha hablado con ellos. Jamás Dios le dice a Caín: a mí me agradó la ofrenda de Abel y no la tuya. Jamás le dice el Señor a Caín. Pero ¿quién le revela a Caín que Dios le agradó la ofrenda de Abel? ¿Quién se lo revela? Realmente en el trasfondo espiritual, Satanás quiere sabotear los planes de Dios. Porque Satanás sabe perfectamente que iba a levantar una descendencia buena, pero él tenía que tomar una descendencia mala. Satanás, tomando el cuerpo de Caín, se ensaña contra su hermano, porque es Satanás quien le revela a Caín al Señor que a Dios no le agradó su ofrenda.
Entonces dice el pasaje, dice Dios, a ver Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado contra tu hermano? ¿Quién le dijo a Caín que la ofrenda de que él había presentado no le había agradado a Dios? Nadie le había dicho. Mas sin embargo el enemigo había ocupado su cuerpo, su carne, la materia, para que quisiera sabotear los planes de Dios. Y pone en Caín el celo, pone en Caín el aborrecer a su hermano, el ensañarse con su hermano sin tener ningún motivo. Y se levanta Caín y dice el pasaje que se levanta contra su hermano, le levanta la mano al grado que lo mata. ¿Será que Caín fue el malo ahí? ¿Será que Caín fue, si él hubiera, en su corazón existía esa maldad para matar a su hermano? Considero, y eso es lo que yo he analizado, yo sé que cualquiera tendrá otro punto de vista, pero considero que en el plano espiritual es una vez más el enemigo queriendo sabotear los planes de Dios. Satanás ocupa el cuerpo de Caín, le ensaña contra su hermano. Caín se levanta, siendo Satanás en su cuerpo, se levanta contra su hermano diciendo, voy a matar a Abel, y se acabó los planes de Dios. Yo voy a seguir reinando en la tierra. Pero más adelante dice el pasaje que levanta una descendencia con Set. Ya el pasaje más adelante nos dice que levanta una descendencia más, una descendencia buena. Eso es el pasaje. Literalmente, Caín se ensañó con su hermano y lo mató, porque no le agradó la ofrenda de él. Pero Dios nunca le dice, oye Caín, no me agradó tu ofrenda. Nunca le dice. Pero es Satanás que le revela que su ofrenda no le había agradado. Es Satanás quien le mete el celo a Caín, de tal manera que el enemigo usa a Caín para querer sabotear los planes de Dios. Pero no se queda ahí nada más. Dios levanta una descendencia, y en la Biblia nos narra la descendencia hasta llegar al punto cuando viene nuestro Señor Jesús. Hay muchos pasajes más que la Biblia nos narra, como cuando su pueblo está en la esclavitud, hermanos. Dios quiere libertar a su pueblo y era necesario que se levantara un varón, un líder que pudiera libertar a su pueblo. El enemigo, ocupando al faraón en aquel tiempo, quiere y manda a las parteras que cuando nazca un hijo varón, que las parteras maten a los niños, porque el enemigo sabía que de un varón iba a levantar una descendencia, o iba a levantar a un varón, Dios, para libertar a su pueblo. Esa es otra manera. Por eso en aquel tiempo, cuando Moisés liberta al pueblo, se manda una orden a las parteras que maten a cada niño que nazca, cada niño varón. Así que quería sabotear nuevamente los planes de Dios el enemigo. De igual manera, ¿verdad? Hay un pasaje que quiero compartirles que se encuentra en Mateo, el capítulo 14, el verso del 6 al 10. Nuestro hermano Tomasito va a compartir, nos va a dar la lectura. Dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Amén, amén. Dice esta porción de la palabra
Dice que estaba celebrando su cumpleaños Herodes. Y dice que danzó una muchacha y Herodes le agradó y le dice: todo lo que me pidas te lo daré. Porque Herodes quedó complacido con la danza que hizo esta joven. Pero dice la palabra que la mamá de esta joven incita a la joven y le dice: dile que te den la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Va esta muchacha y le pide a Herodes: dame la cabeza de Juan el Bautista. Estoy seguro que quizás la muchacha ni siquiera conocía quién era Juan el Bautista. Pero déjeme decirle que este pasaje no es nada más y nada menos que otro plan del diablo, del enemigo, para querer sabotear los planes de Dios. Juan el Bautista se levanta en aquel tiempo y empieza a predicar del arrepentimiento. Empieza a allanar el camino para cuando venga Cristo. Pero muchos de sus seguidores y muchas personas y muchos en aquella región creían que Él era el Mesías. Por tanto, tomando ocasión eso, el enemigo vuelve a introducirse y tomar un cuerpo. En este caso, la mamá de esta joven. Tomando el cuerpo de la mamá de esta joven, le dice: pide la cabeza de Juan el Bautista, creyendo que Él era el Mesías, creyendo que Él era Cristo y queriendo sabotear los planes de Dios. Una vez más, el enemigo intentando acabar con el plan de Dios. Mire que aparentemente estos pasajes nos narran algo literal, algo que no tomamos en cuenta. Pero decía en el principio, hermanos, que hay un mundo espiritual, que hay algo que no podemos ver y no podemos palpar, que es el enemigo, o sea, Satanás con sus secuaces, Satanás con el montón o las legiones que tiene él a su cargo de aquellos ángeles caídos, de aquellos que gobiernan las regiones celestes, o sea, los aires, de aquellos que andan aquí en el aire, viendo en qué cuerpo ocupar o cómo hacer mal. Hoy en día hay muchos videos, hermanos, exanormales, ¿verdad? Que pueden ver fantasmas, pueden ver a personas que se aparecen. No es nada más y nada menos que esos espíritus de maldad, esos demonios que andan en el aire, ¿verdad? Confundiendo a las personas, induciendo a los vicios. ¿Recuerdan el pasaje del joven gadareno, verdad? ¿Cuántos demonios tenía? ¿Cuántos demonios existían en un cuerpo? Imagínense. De tal manera que se golpeaba, de tal manera que con piedras, que andaba desnudo este joven, porque tomaban ese cuerpo, esos demonios. De hecho, la Biblia nos narra y nos dice que cuando alguien conoce a Cristo, existe en nosotros un corazón de maldad o espíritus que nos inducen quizás a cometer faltas, errores y inducirnos completamente al pecado, de tal manera que nuestra alma se pierda. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos limpia el corazón, nos limpia nuestro cuerpo, nuestra alma, de tal manera que pone el ejemplo, la Biblia, y nos dice que barre nuestra casa. Pero cuando ese ser humano o esa persona que encuentra a Dios vuelve a su pecado, vuelve atrás, dice la Biblia que los espíritus o los demonios que andan en el aire vienen y dan la vuelta y dicen: voy a ver del lugar donde salí, de la casa donde salí.
y la encuentran adornada y vacía, barrida, bien limpia, pero vacía. Vienen y trae otros 7 demonios, 7 espíritus, y el postrer, y el estado postrero de la persona viene a ser peor que al principio. Es decir, si alguien que conoce a Dios, Dios lo limpia y lo cambia y le quita todo vicio. Quizás fumaba, ¿no? O quizás solamente tomaba. Y cuando conoce a Dios, Dios lo limpia incluso de todos esos vicios. Pero cuando regresa y se suelta de la mano de Dios, vienen otros espíritus y vienen a morar en él. De tal manera que el estado postrero de esa persona viene a ser peor. Porque quizás no solamente empezaría a tomar, sino quizás probaría el cigarro o las drogas. O ya se cometería más pecado. Eso es lo que no vemos. Ese trasfondo espiritual es lo que no vemos. Hermanos, hace aproximadamente como 2 años, estábamos, 1 año o 2 años, estábamos en la casa de una hermana. En esa casa se vendía alcohol. Entonces empezamos a platicar con las hermanas y les decía, aquí habitaron demonios, habitaron espíritus. El alcoholismo, hay muchos que dicen que no es espíritu, no es un espíritu. La realidad es que sí, hermano. Es un espíritu que te induce a la fornicación, es un espíritu que te induce al adulterio, un espíritu que te susurra a tus oídos de que vuelvas y recaigas al alcoholismo. Por eso yo les decía a los hermanos, aquí quiere mucha oración, mucho ayuno, alabanzas, para que esos espíritus huyan de la presencia de Dios. Nosotros hablábamos de eso ese día, hermano. Estaban 2 hermanas y yo. Hablábamos de eso, de lo que existe, el trasfondo que hay en la materia, que es lo espiritual. Y hablábamos de esos espíritus, hermanos, cuando escuchamos que cae un montón de traste, hermanos, en esa casa. Las hermanas van a ver el desorden que había, pues iban a levantar los trastes. ¿Y qué creen, hermanos? Realmente no había nada. ¿Y por qué ese ruido? ¿Por qué se escuchó ese ruido? Las hermanas vienen como que entre riendo y sacadas dijeran los jóvenes, de onda. ¿Por qué? Porque en el ruido que se escuchó no cayó nada. Seguíamos hablando de lo mismo y a mi lado derecho, yo estaba sentado en una silla y a mi lado derecho escuchamos cómo cae un vaso de plástico. Y lo escuchamos tan claro que las hermanas me dicen, ¿lo escuchó, hermano? Por supuesto que sí lo escuché. Y de eso hablamos, les dije. De algo que no podemos ver, de algo que no podemos palpar, pero incluso les decía, los demonios y los espíritus están a nuestro alrededor, queriendo ocupar un cuerpo para poder ellos manifestarse. Entonces realmente eso es lo que les quiero compartir, lo que les estoy compartiendo, que existe algo que a veces no nos deja avanzar, que hay algo espiritual que a veces no nos deja y no nos permite seguir adelante. A veces hay algún espíritu de maldad que nos pone tropiezo y nos pone tentaciones para que no sigamos en los caminos de Dios. Existe detrás de nuestra vida, existe un mundo espiritual. Algo, hermanos, que no podemos ver, pero más sin embargo existe. Tanto que existe nuestro Padre Celestial que no podemos ver, que es espíritu, tanto existió nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y creemos que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y creemos que envió a su Espíritu Santo a esta tierra para que sea nuestro guía, nuestro respaldo, nuestro consolador, aquel que nos cuide y nos guarde de toda acechanza del enemigo. Toda acechanza del enemigo. Así que quiero seguirte compartiendo, así como este pasaje que te compartí, queriendo sabotear
los planes de Dios una vez más el enemigo, creyendo que Juan el Bautista era el Mesías. Pero recuerdan el pasaje, hermanos, cuando el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás. Quiero que me acompañe y pueda ir a la palabra de Dios que se encuentra en Mateo, el capítulo 16, el verso 21 al 23. Nuestro hermano Tomasito va a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén, amén. Aparentemente, el Señor Jesús tiene un diálogo entre Pedro y él. La Biblia así nos narra, literalmente así nos narra. El Señor Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos: miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca mucho, me voy a entregar por ustedes. El apóstol Pedro le dice: en ninguna manera, Señor, no, que esto no te acontezca, no queremos que tú mueras. Pero los planes de Dios era que Jesucristo viniera a salvarnos, que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Mire, una vez más el enemigo queriendo sabotear los planes de Dios y tomando como ocasión el cuerpo de Pedro. Pedro le dice: por favor, Señor, que esto no te acontezca. Mire, ¿era Satanás o era Pedro? El pasaje nos narra que literalmente era Pedro, pero que el espíritu del maligno tomó el cuerpo de Pedro para querer prohibirle o para querer tomar como ocasión ese momento de decirle: no lo hagas, y estorbar a los planes de Dios. El Señor reconoce que no es Pedro, sino es el espíritu del enemigo, o sea, Satanás, queriendo sabotear sus planes. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Que no era Pedro, hermano? ¿Que no era Pedro quien estaba enfrente del Señor Jesús? Pero el Señor Jesús se da cuenta que es Satanás y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas espirituales, sino en las de los hombres. Qué tremendo, hermanos. Una vez más queriendo sabotear los planes. Pero no queda ahí. La Biblia está plagada de esos pasajes que, si lo leemos literalmente como está escrito, no entendemos el trasfondo espiritual. Acompáñeme a Juan, el capítulo 13, el verso 23 al 27. Acompáñeme, nuestro hermano Tomás va a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Amén, 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 Tomasito. Gloria a Dios. Mire que este pasaje es la última cena del Señor. Pasajes anteriores le dice el Señor: ¿que no uno de vosotros es diablo? Pero aparentemente eran personas como usted y como yo, físicamente con 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, muy normales como usted y como yo, de caracteres diferentes, pero nada fuera de lo normal, nada fuera de lo común. Y este pasaje nos narra que está el Señor en la última cena
con sus 12 apóstoles y Juan el Bautista, el apóstol Juan le pregunta, el apóstol Pedro le hace señas al apóstol Juan que le pregunte quién es el que le iba a entregar. El Señor susurrando le dice a Juan, al apóstol Juan, que era aquel en el cual tomaba con él el pan. Mire, el Señor le da el pan ¿a quién? A Judas Iscariote. Y dice la palabra de Dios que dándole la mordida Judas al pan, Satanás se le introdujo. Satanás se le metió. O sea, tomó el cuerpo ¿de quién? De Judas Iscariote. ¿Que no era Judas quien mordió el pan? Una vez más, Satanás queriendo sabotear el plan de Dios. ¿Qué dijo Satanás? Yo voy a matar, ya me di cuenta quién es. Ya me di cuenta quién es el Mesías. Lo mato y sigo reinando. Total, ya lo hice con Caín. Y seguí reinando tantos siglos, tantos años. Ve que desde el principio Satanás tomó el cuerpo de Caín, metiéndose con cizaña, metiéndose con celos. Caín se levanta contra su hermano y mata a Abel. Según Satanás, pensó que había saboteado los planes de Dios. Pero no, hermanos. Lo mismo en este tiempo, en este pasaje. Satanás vuelve a introducirse a Judas y Judas hace lo que tenía que hacer. Pero en realidad no era Judas, era Satanás en el cuerpo de Judas, queriendo sabotear el plan de Dios. Así que el enemigo dijo: voy a matar a Cristo y se acabó y voy a reinar yo. Pero esos no fueron los planes de Dios. Es bien claro la palabra cómo nos explica y nos narra el propósito de Dios. Cuando Dios tiene un propósito. Mira, hermano, hermana que me estás escuchando. Si Dios te ha llamado para ser su hijo, es con un propósito. Si tú estás iniciando algo, predicando la palabra, entregando folletos, mira, predicando en tu casa, haciendo devocionales, es porque Dios lo ha permitido y te ha hecho el llamado para que tú lo hagas. El plan de Dios en tu vida es que Dios tiene un propósito en tu vida. Oiga, hermano, pero lo que pasa que lo hago y nadie se convierte, lo que pasa que me desanimo. No permitas que el enemigo sabotee el plan de Dios, el plan que Dios tiene en tu vida, el propósito que Dios tiene en tu vida. Que ni el espíritu de pereza, de desánimo, llegue a ti, o el espíritu que te pone miedo de salir a predicar. No permitas que el enemigo sabotee ese plan perfecto que Dios tiene para ti. No lo hagas, hermano. No desistas, porque hay una lucha espiritual. Hay algo que tú no puedes ver, que tú no puedes observar, que tú no puedes palpar, que son espíritus que te quieren desanimar. Son espíritus que te desaniman a que tú pongas la mirada en el hombre, a que te desanimes viendo cómo otros prosperan y quizás tú no prosperas, viendo que otros pueden servir o tienen un ministerio y tú no lo tienes. No, hermano, tú sigue luchando, sigue buscando de Dios, sigue anhelando de Dios.
y que el enemigo no estorbe para que Dios cumpla el propósito por el cual te llamó. Pero déjame decirte, amigo, amiga que me escuchas, el propósito más grande que Dios tuvo para la humanidad fue salvarte. Fue salvarte. Fue que tú entregues tu vida a Cristo, tu alma a Cristo. No permitas que el enemigo siga pisoteándote en los vicios. No permitas que el enemigo siga pisoteándote en el pecado. Sino es tiempo que tú, amigo, amiga que nos escuchas y que no tienes a Cristo en tu corazón o que no conoces a Dios, es tiempo que tú te acerques a Él para que Él cumpla el propósito más grande en el mundo entero, que es salvarte de esa condenación eterna. Y si apenas te acabas de convertir y hay luchas en ti, o quizás cambiaste de religión, o quizás verdaderamente has conocido a Dios y tu familia, tu madre, tu padre, tus hermanos te dicen: no, ya te volviste aleluya, te volviste quemasanto, te volviste todo lo que nos insultan, hermano. No tomes rencor ni guardes nada contra tu familia, porque no es tu familia. Es Satanás queriendo sabotear tu felicidad, queriendo sabotear tu salvación. El apóstol Pablo, en el versículo que leímos al principio, dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es tu primo quien te dice: no vayas a la iglesia. No, es Satanás. No es tu mamá o tu papá que te dice: ya te volviste quemasanto. No. O te ponen tropiezo para asistir a la iglesia. No son ellos, hermanos. Es Satanás quien quiere ponerte ese tropiezo. No eres tú cuando no tienes ganas de ir a la iglesia. Es el espíritu de Satanás que te pone pereza, que te pone tristeza en tu corazón. No permitas que Satanás sabotee los planes de Dios. Déjame compartirte este último pasaje. Acompáñeme a Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 4, y con esto concluimos. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, amén. Existe un mundo espiritual que no podemos ver ni palpar. Pero el apóstol Juan dice: hijitos míos, vosotros habéis vencido. O sea, ya vencimos a esos espíritus, porque somos de Dios. Dice: porque mayor es el que está con nosotros, o sea, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Dios venció en la cruz del Calvario. Y mire, y nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Te invito que tomes en cuenta y que no ignores que aparentemente no lo vemos. Aparentemente nuestro cuerpo es materia, pero alrededor de nosotros hay espíritus que te quieren hacer menguar, que te quieren hacer tropezar, que te quieren hacer que vuelvas atrás. No lo permitas. Que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y no olvides que el propósito más grande es tu salvación, la que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga y dejo esto en tu corazón para que lo medites y nos ayudes a compartir el Evangelio, nos ayudes a compartir la palabra de Dios y llegar a aquellas almas que lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas y que le des me gusta y que compartas este video. Que Dios te bendiga y tengas una excelente tarde. Dios los bendiga.